bien, hoy día tenemos interesantes autoridades en la cabina, caramba. Después de 28 de julio, nuevos aires en el gabinete del presidente Ollanta-Humala. Hoy estamos con nuestro invitado, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes Rodríguez. Y bueno, vamos a hablar de la infraestructura, de lo que ha señalado el presidente Humala en su discurso y todo lo que usted quiera preguntar, porque el espíritu de Capital es ese, justamente preguntar, criticar con respeto y en todo caso reflexionar sobre el trabajo que se está haciendo, por lo menos en este aspecto. Gracias por estar aquí, ingeniero Carlos Paredes, muy amable. Encantado. De verdad que hace tiempo lo estábamos invitando. Bueno, el presidente hizo anuncios de lo que ya se había hecho en kilómetros de la red vial nacional. Habla de mejoramiento y rehabilitación, además de construcción en 6.652 kilómetros de la red vial. ¿Dónde están estos kilómetros inicialmente, no? Y por otro lado, ha hablado de una inversión que ha incluido pavimento, carretera longitudinal de la sierra, que creo es la obra que el presidente quiere dejar como símbolo cuando se vaya en el 2016, ¿no es cierto? También. A ver, cuéntenos. Te comento. A ver, primero, ubiquémonos en el gran objetivo, ¿no? En el Perú tenemos aproximadamente 25.000 kilómetros de red vial nacional. Ya. Cuando empezó esta gestión, solamente el 53% estaba pavimentada. Ya. Nuestro compromiso es llegar al 2016 con el 85% pavimentada. ¿Cuánto va ahorita? Del 53 que ustedes encontraron a 2 años de gobierno. Exactamente, estamos con el 61% ya pavimentado. Ok, ¿no? perfecto. Ahora, para intervenir en todas estas carreteras nacionales, ¿no? Lo que hemos hecho hasta ahora es invertir 8.245 millones de soles en 24 meses, interviniendo en 6.252 kilómetros en las vías nacionales, ¿no? Dentro de esta intervención está incluida la carretera longitudinal de la sierra, que es uno de nuestros principales proyectos viales. Claro, yo lo he escuchado en más de una oportunidad al presidente hablar de esto como, digamos, su obra más simbólica en el gobierno, ¿no? De los proyectos viales, de hecho, es el más importante. Suya, pues, es el más importante. Pero te vas a dar cuenta que en el tema de transporte tenemos varios, pero en el tema vial en particular, efectivamente la longitudinal es la más importante. ¿Que va a ir de dónde a dónde? Desde el sur, en la frontera con Bolivia, en Desaguadero exactamente, hasta el norte, en la frontera con Ecuador, en Vado Grande. Son 3.500 kilómetros, de los cuales cuando iniciamos la gestión faltaban pavimentar alrededor de 1.500. Okay. De esos 1.500, en estos primeros 2 años hemos pavimentado exactamente 538 kilómetros, que son parte de esos 6.252 kilómetros en total que ya hemos intervenido hasta la fecha. ¿De acuerdo? ¿Y ha ido a velocidad de crucero o ha tenido algunos contratiempos? Porque entendemos que algunos han habido. Bueno, nunca faltan los contratiempos, sobre todo vinculados a liberación de terrenos, pequeñas o medianas expropiaciones que hay que hacer en la vía. Es inevitable que ocurra esto, pero hay que ser exactos. Exacto. No es que hayamos tenido un gran problema para avanzar con la ejecución de la longitudinal, ¿no? Okay. Son los problemas inevitables que se prevén, ¿no? Ahora, también es importante decir, Mónica, que en el tema vial no solamente nos hemos dedicado a avanzar con cumplir nuestra meta, que es llegar a este 85% de la red vial pavimentada, sino que hemos encontrado una serie de concesiones viales ya otorgadas en gestiones anteriores y que estaban trabadas, y que nuestra obligación era destrabarlas y que avancen. ¿Y cuál era, por qué estaban trabadas? Por diferentes motivos. ¿Cuestiones burocráticas o cuestiones de otra índole? De todo tipo, principalmente porque involucraban una cantidad enorme de expropiaciones que no se hicieron en su oportunidad. Cuando nosotros hemos empezado esta gestión, hemos empezado a llevarlas a cabo para liberar los terrenos y que se puedan construir las segundas calzadas para crear las autopistas, por ejemplo en la autopista del Sol, Piura-Sullana es un ejemplo que hemos destrabado nosotros, Casma-Guarmey es otro ejemplo, que son concesiones que ya vienen del 2009 y cuando nosotros entramos no se había avanzado nada. Entonces las estamos destrabando, lo importante es que eso no se detenga y las seguiremos destrabando sin importar
que se trate de concesiones que vengan de gestiones anteriores. O Bueno, sea, pero eso es siempre lo lógico y lo responsable. O sea, por eso hay las que... refundaciones no funcionan. Totalmente de acuerdo. Totalmente, Sí. no, pero lo quería mencionar Claro. porque más allá de que en la foto salga las obras nuevas y el cumplimiento de nuestros objetivos, también hay que continuar lo que encontramos y culminarlo, porque eso es lo responsable y lo que el Perú serio, necesita. ¿no? Eso es en el tema vial, ¿no? En el Vial. tema vial. Te podría enumerar todas las Bien. carreteras ¿Qué que son otros enormes, aspectos, ¿no? digamos, y en porcentaje? Por ejemplo, el ferroviario. A ver, vamos por partes. En el tema ferroviario, primero hay que decir que en el mundo la infraestructura ferroviaria ha involucionado. Salvo países como China, India, Europa, donde existe Hay o una la cantidad interconexión de extraordinaria. o la cantidad de pasajeros o la cantidad de carga suficiente que justifica una inversión ferroviaria. Claro. En el Perú tenemos los minerales, Sí. ¿no? Las operaciones mineras, que de hecho justifican largamente inversiones ferroviarias. Hemos instaurado una modalidad de inversión privada, de iniciativas privadas cofinanciadas, ¿no? Que logran que no solamente la iniciativa surja de la parte pública, que a veces nos faltan manos y nos falta tiempo para atacar todos los frentes, sino que también el privado tenga mecanismos Claro. eficientes, rápidos, que le permitan plantear iniciativas privadas, esta vez susceptibles de ser cofinanciadas. Significa que el privado pone una parte y el Estado pone otra para hacer viable el proyecto, Sí. y de esa manera echar a andar proyectos que de otra manera dormirían el sueño de los Al justos. 2016, ¿qué va a estar echado a andar? A ver, En el este tema, aspecto. en el tema ferroviario hay que distinguir lo urbano de lo no urbano. Sí. En el tema urbano, nuestro foco es el famoso Metro de Lima, Metro ¿no? de Lima, que ok. es todo un tema que lo vamos a conversar. En el tema no urbano, lo que estamos evaluando son diferentes proyectos y muy abocados a fomentar las iniciativas privadas, Privadas, muy porque todos estos proyectos no urbanos van a tener que ver necesariamente con operaciones donde se generen carga en cantidades importantes, en otras palabras, operaciones mineras. Entonces, lo ideal es que esos proyectos se gesten a partir de iniciativas privadas. Adicionalmente, estamos viendo la interconexión con Bolivia. Estamos esperando que culmine un estudio que el Banco Interamericano de Desarrollo está llevando a cabo para Bolivia y que incluye la salida hacia puertos peruanos, sea Hilo, sea Matarani o ambos. Está en plena ejecución ese estudio. Una vez que se culmine, nos permitirá tomar también decisiones. Y en el tema urbano, yendo ya al Metro de Lima, Sí, son 10 centrarnos. millones de ciudadanos, dentro de poco en Lima y Callao, que necesitan una solución al transporte masivo. Y Claro. la solución es metro. Pero no es una línea, ni es una parte de una línea, Sí, ¿no? ¿no? Es la red del Metro de Lima. Existen El que ya definidas... está establecido, digamos, pero en una segunda parte, digamos. A ver, te explico. La red está compuesta por 5 líneas, ¿no? De esas 5 líneas, nosotros encontramos ya en operación la mitad de la línea 1. Ya. Es de Vía El Salvador a la estación A la Grau. estación Grau, sí. Nos estamos encargando de construir la otra mitad Ya. de esa línea 1, que es de la estación Grau hasta San Juan del Lurigancho. Correcto. Eso acaba ¿Cuándo? en abril del próximo año, bastantes meses antes de lo previsto. Hemos Ya. presionado y hemos encontrado el apoyo del contratista para adelantar la culminación de la obra. Cuando esto finalice, Buena noticia esa. vamos a tener prácticamente 35 kilómetros que van a permitir ir desde Villa El Salvador hasta San Juan del Lurigancho, en lugar de en 2 horas y media, en 45 minutos, ¿no? Ok. Todos aéreos. Esa es la línea 1 del metro. La línea 2 son otros 35 kilómetros, pero todos subterráneos. Eso se va a concesionar, el proceso de concesión ya está en marcha. Pero eso va a trascender su gobierno. Sí, no, porque vamos a empezar Ya. operando, esperamos un tramo de esta línea 2, pero lo importante es que se haga. No, sí, claro, No no. necesariamente que salgamos en la foto, es No, algo que no tenemos... no es el tema de la foto, el ¿Eh? tema es qué se promete o qué objetivos tienen hasta el Correcto. 2016 y Ahí cuáles vamos. comenzando para que trascienda, Ahí digamos, vamos. al siguiente Ahí quinquenio. vamos. La línea 2 se concesiona a fines de año, se empieza a construir en el 2014. Ok. En el 2016 debe estar culminado un primer tramo de Ya. esa línea 2 subterránea para dejarla en operación mientras se sigue construyendo. ¿Esa va de dónde a dónde? Desde Ate, Ate. hasta el Callao, hasta Guardia Chalaca, Ok. y con un ramal hacia el aeropuerto por la Fawcett, ¿no Ah, es cierto? interesante. Hasta el aeropuerto Jorge Chávez. Ok. Esa línea 2, ¿no?, implica una inversión de más de 5.000 millones de dólares. Pero no solamente queda ahí, tenemos como meta que antes que acabe nuestra gestión, concesionar 2 líneas adicionales.
¿no? Es más, ya estamos evaluando la pertinencia de una sexta línea que se sume a las 5 que están definidas en la red. Ya. Y de esas 6 líneas habrá 2 que ya están en operación, ¿no? Y habrá 2 más que vamos a concesionar para que en la próxima gestión se encarguen solo de ejecutar. Permítame, ministro. Bueno, hemos dado un contexto rápido porque de eso se trata, pero luego de la pausa queremos sus llamadas telefónicas y sus preguntas puntuales. Estamos hoy con el ministro de Transportes y Comunicaciones y podemos hablar de cualquier cosa que le competa a este sector. 222-0575, 222-0580, 222-0711. Pausa, regresamos. Muy bien, estamos de regreso aquí con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes, hablando de varias cosas, pero quisiera que ustedes llamen por teléfono para que también le planteen sus propias preocupaciones respecto al sector. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital, adelante. Mónica, buenas tardes. Quisiera preguntar al ministro qué es lo que sucede con su oficina de telecomunicaciones, con el viceministro, que tanto demoran las licencias que nosotros solicitamos en provincias, específicamente en Condorcanqui, que tenemos una licencia que le estamos solicitando desde el año pasado. ¿Licencia para qué? Fronteriza del CENEPA, una frecuencia para FM. Y tenemos ya 2 años en la gestión y hasta ahora no avanza, están ahí borradas en las oficinas administrativas, con ninguna respuesta. Y ya los plazos se vencieron, que son solamente 120 días, que es la ley de telecomunicaciones. Ya está claro tu opinión y tu pregunta. Un segundito, vamos con otras llamadas y luego las respuestas del ministro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Habla Edwin Medina de Independencia. Bienvenido a Capital, adelante. Sí, quería felicitarle al ministro de Transporte y Comunicaciones, pero quería preguntarle si hay una obra para el Cono Norte, porque tenemos el Metropolitano, que realmente es indignante, porque tenemos las combis, las cruces, los autos particulares por un solo carril, mientras el Metropolitano tiene 2 carriles solamente para ellos. Quería saber si hay alguna obra, como un tren que están haciendo en San Juan de Gancho para el Cono Norte. Eso sería todo, gracias. Ok, gracias. Ahora, hay que señalar que el tema del transporte, justo le comentaba yo en el interín, en el comercial al ministro, el transporte en Lima Metropolitana depende de la Municipalidad de Lima. Vamos a preguntarle al ministro también, para que incluyas las preguntas, si hay algún tipo de injerencia o coordinación que deben hacer con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, porque si bien hay un problema diario y cotidiano entre los que vivimos en esta ciudad, sobre todo, y también el resto del país, pero en Lima sobre todo, es el tema del tránsito y del transporte público, que es una calamidad para una ciudad de más de 9 millones de personas.